Buenas noches. Mi nombre es Gustavo Enrique Tinajero Lara. Mi número de matrícula MX001974. Estoy cursando la licenciatura en Derecho. Actualmente la materia es Métodos Alternativos de Solución de Controversias. Mi tutora es la licenciada Erika Chávez Macías. Hoy es 14 de abril del 2020. El tema a tratar es justamente los métodos alternativos. Bien, entre las relaciones humanas comúnmente surgen conflictos, surgen controversias, problemas que tienen que ser solucionados. Principalmente estos métodos alternativos nos ayudan para que se resuelvan en un menor tiempo posible, de tal manera que aunque la negociación no forma parte de estos métodos alternos, considero que es importante citarla, ya que gracias a ello se llevan a cabo los tratados de libre comercio entre América del Norte, países como México, Estados Unidos y Canadá, también con algunos países europeos y países latinoamericanos, de tal manera que estos son métodos de llegar a acuerdos para establecer el comercio entre los países en mención. Bien, los métodos alternativos que normalmente se utilizan es la conciliación y el arbitraje, o en su defecto la atención de un facilitador. Para que esto se haga una realidad es necesario que en ambas partes de quienes se encuentran en controversias haya la voluntad de llegar a un acuerdo, de tal manera que ellos mismos busquen al facilitador o designen a quien va a llevar a dirimir esta controversia, ayudando a las personas a llegar a un buen acuerdo. Existen varios principios rectores, como son, en primer lugar, la voluntad, que como ya se citó, es sumamente importante que haya voluntad, porque puede llegar el momento en que esta relación se fracture y alguno de los intervinientes se aleje de la mesa de discusión, o en su defecto, llegado a un acuerdo, este no se cumpla y tenga que llevarse a los medios tradicionales. De tal suerte que estos medios alternativos nos ayudan a dirimir varias controversias, sea del orden civil. En el caso de un divorcio se puede llegar a un acuerdo sin necesidad de que nos vayamos a los tribunales, pero principalmente su mayor aplicación es en el derecho penal, porque los tribunales se encuentran sumamente saturados y ha habido muchas personas que tienen años esperando un juicio sin que hasta el momento se les lleve a cabo. Voy a exponer un caso que puede ejemplificar la situación que puede ocurrir en una situación como esta. Supongamos que un joven va manejando su bicicleta obedeciendo el reglamento de tránsito a la velocidad que le corresponde en fin. De repente se atraviesa una persona y él sin querer lo atropella. Al atropellarlo la persona cae, sufre varias fracturas e inclusive tiene algún problemas en la cabeza porque se golpea severamente. Bien, pues en este caso es importante que los padres del joven lleguen a acuerdo con los padres del otro joven víctima para que se lleve a cabo una acción de restaurativa, es decir, que ellos se hagan cargo de pagar todas las curaciones, medicamentos, hospitalización e inclusive, llegado el momento, el salario de la persona en caso de que estuviese trabajando. Así, de esta manera, se solicitaría el perdón de la víctima y de concederlo, no
llegaría el joven que de forma culposa, es decir, sin haber tenido alevosía, premeditación y ventaja, ocurrió un accidente, como lo he mencionado. Esta es una acción muy conveniente para evitar que un joven que recién ingresa, o más bien que nunca ha tenido un problema de justicia, no vaya a caer a un reformatorio, porque en el reformatorio desafortunadamente hay muchos jóvenes que tienen ya una carrera delincuencial y los cuales pueden influir en este joven que apenas es su primer delito, además culposo e imprudencial. Pues bien, ese es el motivo por el que escogí este caso para evitar que suceda. Pues bien, asimismo, dentro de los principios rectores que se deben de tener, aparte de la voluntad, debe de haber imparcialidad. Es decir, el facilitador debe comportarse de una forma totalmente imparcial sin tener afecto por alguno de los intervinientes. También debe de haber claridad. Desde un inicio de la primera mesa de discusión se deben poner las reglas en claro de cuáles van a ser los alcances de este caso. Enseguida, también debe de haber flexibilidad, es decir, no podemos tratar un asunto con extrema rigidez porque no se llegaría a ningún acuerdo. Ambas partes deberán ceder un poco de sus pretensiones para que se pueda llegar a un acuerdo. Honradez. Este es un elemento sumamente importante, ya que el facilitador es quien tiene en sus manos el poder ayudar, apoyar, como su nombre lo indica, facilitar la situación para que se lleven a cabo los acuerdos. Es importante comentar que la mayor parte de los estados de la República tienen su propia ley de medios alternativos, de tal manera que dependiendo del lugar a donde nos encontremos, es que vamos a leer esta ley para ver cuál es la forma como debemos intervenir en el caso de que nosotros fuésemos los autorizados para llevar a cabo esta situación. Me gustaría hablar también de la conciliación, ya que la conciliación se da mucho sobre todo en el aspecto laboral. En el aspecto laboral tenemos un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje que justamente lo que busca antes de que iniciar los juicios que son tan tardados, busca que haya una conciliación entre las partes para que no se vayan a este juicio. De tal manera que si no se logra y no hay más remedio, pues se tendrán que seguir los métodos tradicionales. Conclusiones. Se trata de un sistema en el cual es rápida la solución. También podemos proteger al primo delincuente evitando que vaya a un lugar donde pueda aprender otro tipo de delitos. Asimismo, es muy importante considerar que se cumplan los acuerdos, porque si no se cumplen, entonces se tendrá que recurrir al medio tradicional. Muchas gracias, buenas noches.